Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que todo bien. La idea de este pequeño video es hablar un poco sobre mi nuevo libro que se llama Historias de cotidianidad, relatos y reflexiones de un acompañante terapéutico. Este libro básicamente viene a continuar la línea del primero, de encrucijada entre el ser y la praxis. Recordemos, para el que leyó el primero, que Encrucijada por ahí planteaba una práctica problematizada, planteaba ciertos negocios y consumismos que giran alrededor de la figura de la TEF, planteaba ciertas demandas inadecuadas que muchas veces se generan en la práctica a causa, ¿no?, de la ausencia de un marco regulador o en base a la falta de un posicionamiento activo y empoderamiento de la T. También planteaba ciertas falencias éticas. Bueno, básicamente era un libro, ¿no?, que problematizaba la práctica de la T. En el segundo libro, en este libro, Historias de cotidianeidad, lo que se busca básicamente es fundamentar la praxis, ¿no? Se busca promover una práctica fundamentada. ¿Y cómo se logra esto o cómo intenté lograr esto? Bueno, básicamente lo intenté lograrlo por intermedio de relatos prácticos. Son relatos prácticos, en total son 17 relatos, de los cuales 14 son míos y el resto son de colegas invitados, ¿no es cierto?, por así decirlo, ya que considero que la construcción del conocimiento es de forma colectiva, así que qué mejor que invitar a otros colegas que tengan conocimiento puntual, ¿no?, en algún área de las cuales yo, por ejemplo, nunca he trabajado, o si bien he trabajado, no he trabajado tan a fondo como ellos, como puede ser, por ejemplo, AT judicial, como puede ser, por ejemplo, no sé, AT en el ámbito hospitalario, ¿no? Bueno, esta es la carátula del libro, sé que es una portada como bastante rara o emblemática, ¿no? Pero creo que esta portada representa el espíritu del libro. Es un libro que sustenta, como les decía hoy, ¿no?, por lo menos mi forma de entender el acompañamiento terapéutico y mi forma puntualmente de hacer praxis. Y mi forma de hacer praxis se basa muchas veces en diferentes disciplinas, ¿no? Obviamente en la psicología también, pero también por fuera de la psicología, como puede ser la filosofía y como puede ser la educación, ¿no? Así que por ahí, por eso que están estos tres grandes autores que para mí son referentes y los considero pilares, ¿no?, dentro de este libro, como es Nietzsche, como es Freire y como es Sócrates. Y después, bueno, tiene diversos dibujos, los cuales ustedes podrán ir interpretando, ¿no?, a lo largo que vayan leyendo el libro, como puede ser, por ejemplo, el tema de la balanza de la justicia, la radio, la guitarra, ¿no? El mate. Bueno, en definitiva son diferentes elementos que figuran en la portada que el lector les va a ir encontrando el sentido a medida que vaya profundizando en la lectura. Bueno, me gustaría compartirles lo que sería el índice del libro, para que lo puedan ver. Bueno, este es el índice del libro. Como les decía, el libro está compuesto por 17 relatos, que de los cuales 14 son míos. Por ahí no son los clásicos relatos de viñeta perfecta en la cual se plantea, ¿no?, una intervención ideal y perfecta, sino de que en realidad hay relatos puntuales, por ejemplo, que son de mis comienzos como acompañantes terapéuticos. Hay relatos que plantean ciertas problemáticas, ciertas falencias que yo he demostrado en aquel entonces, ¿no? Pero no dejo el relato únicamente con la problemática, sino que también articulo el relato, ¿no? Lo articulo con mi pensamiento actual, ¿no? Por ejemplo, en el primer relato, que es el AT como único garante de derechos, planteo una situación puntual de mis primeros acompañamientos. Para ser más claro, planteo una situación de la primera vez que yo sentí que se me quemaron los papeles. Cuando digo quemar los papeles, me refiero a que fue la primera vez que eh, uno va a la praxis del Ateno con el librito bajo el brazo y de golpe me encontré que con esa teoría no podía hacer nada, o mejor dicho, yo no encontraba las herramientas suficientes en esa teoría para poder solucionar la problemática que tenía, ¿no? Ya que en realidad era una problemática en la cual el sistema estaba vulnerando al usuario, y si yo como acompañante terapéutico hacía lo que por ahí a simple vista se esperaría que hiciera el acompañante terapéutico, terminaba vulnerando aún más al usuario, ¿no? Entonces, frente a eso, planteo este relato y planteo al final del relato un apartado que se llama 15 años después, y básicamente, bueno, pasaron 15 años desde ese acompañamiento. Entonces hago el lineamiento de cómo hubiera actuado hoy, 15 años después, frente a esa misma situación, ¿no? En el segundo relato voy a ir así como muy rápido, tampoco como para espolearles demasiado el libro, pero sí que sepan de qué habla cada capítulo, ¿no?
El segundo capítulo habla de lo que sería el trabajo de la T dentro de lo grupal, pero no plantea únicamente el trabajo de la T en lo grupal como diciendo, bueno, el AT puede trabajar en lo grupal, porque eso ya lo sabemos, sino que también, por ejemplo, explica cómo planificar un proyecto grupal, cuáles son los pasos a seguir, cómo evaluar un proyecto, ¿no? Y todo ese material teórico se va explicando en consonancia con una experiencia propia, ¿no? De mis comienzos como AT dentro de lo grupal, ¿no? Yo trabajé como AT grupal alrededor de 6 7 años en un centro de día de la ciudad de Mar del Plata y después hará 3 4 años que estoy trabajando en el Centro Terapéutico del Sur, en el cual una de mis funciones, ¿no? Es ser la de ofrecer talleres terapéuticos, ¿no? A niños y adolescentes, básicamente dispositivos grupales a cargo de un acompañante terapéutico, ¿no? El relato que le sigue básicamente plantea lo que son los diferentes, a nivel teórico, ¿no? Plantea lo que son los diferentes niveles de prejuicio y cómo estos niveles de prejuicio, ¿no? Pueden intervenir negativamente en nuestra praxis comate. Acá lo mismo, se vuelve a plantear un relato en el cual hay un usuario que está marcado a fuego básicamente por los prejuicios y bueno, qué tipo de prejuicios eh, embisten ese usuario, ¿no? Cómo se podrían a paliar y cómo se intervino en aquel entonces. El relato que le sigue es un relato por ahí que si se hace una mala lectura o una mala interpretación puede ser un relato polémico, el cual inicia, ¿no? El título del relato es ¿Puede una T trabajar en consultorio? Y bueno, yo sé que en este momento muchos de ustedes me podrían decir, no, José, el AT no puede trabajar en consultorio porque el AT trabaja en la cotidianidad de la persona, el AT trabaja con situaciones en situación de vulnerabilidad y esas situaciones de vulnerabilidad se solucionan en la misma cotidianidad de la persona, no se solucionan en el consultorio. Si ustedes me lo plantean así, yo les diría que tienen razón. Pero bueno, yo lo que planteo en este capítulo básicamente es el AT como coordinador de otros acompañantes terapéuticos dentro de un consultorio, el AT como supervisor de acompañantes terapéuticos dentro de un consultorio, y también, finalmente, en el mismo relato, ¿no? Yo trabajo en el Consultorio Terapéutico del Sur del año 2017 y hace un par de años comencé a ser un codirector del centro terapéutico, ¿no? Entonces también planteo esa posibilidad, ¿no? La del acompañante terapéutico como codirector o como director de un centro terapéutico, algo que por ahí muchas veces dentro de la subestimación profesional que tenemos no lo vemos como algo posible, pero como siempre digo, si somos profesionales, somos un profesional más de la salud y estamos formados como tales, ¿por qué no podríamos comenzar, ¿no? A ocupar lugares jerárquicos? Así que básicamente en ese relato planteo todo eso. También planteo un armado de un proyecto comunitario que tuvimos dentro del centro, el cual dicho proyecto comunitario estuvo organizado por, puntualmente, si bien participaron todas las áreas, las dos áreas más organizativas fue el área de psicología y de acompañamiento terapéutico. También en el mismo relato cuento una anécdota de cuando ese proyecto llega a la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuando ese proyecto se comparte y cómo surge, ¿no? esta duda o este pensamiento colectivo de, che, pero mira, cómo un acompañante terapéutico va a estar participando activamente y a cargo de un proyecto comunitario y cómo un acompañante terapéutico va a trabajar en dispositivos grupales, ¿no? Bueno, el relato plantea todo eso. Después el relato que le sigue básicamente va de la mano con el anterior. Como le decíamos, en este de la T en consultorio, yo planteo, ¿no? Lo que puede llegar a ser la figura de la T como coordinador. Cabe mencionar que no lo mencioné, que en este capítulo de la T en consultorio planteo también, ¿no? A nivel teórico cuáles son las herramientas y los marcos teóricos que uso como AT coordinador, ¿no? ATC, AT coordinador básicamente. Que muchas de estas teorías vienen de la rama de la pedagogía. Por ejemplo, lo que podría ser el protocolo SER, que es algo que es propio del ámbito de educación, educacional. Pero bueno, no quiero, insisto, no quiero spoilear mucho. En el relato que le sigue, que es cuando la T vulnera el sistema seco, justamente plantea una situación de mala praxis, la cual me tocó coordinar, ¿no? Y plantea por ahí una situación que se presenta muchísimo en el ámbito educativo, que es la siguiente: el establecimiento educativo le prohíbe el ingreso al niño, niña barra adolescente con discapacidad si no cuenta con un acompañante terapéutico que lo acompañe dentro del establecimiento educativo. Bueno, justamente en este relato se plantea, en una parte del relato, esta situación
Y en el mismo relato, ¿no? Se deja por escrito, ¿no? Cuáles son todos los marcos normativos que se están violando y cómo nosotros como compañeros terapéuticos podríamos intervenir para cuidar y proteger los derechos de ese usuario, ¿no? Que tenemos enfrente, que muchas veces por ahí el sistema aplasta, lo vulnera por completo, y bueno, la realidad que lamentablemente muchas veces somos nosotros, los acompañantes terapéuticos, los que estamos ahí, ¿no? En la batalla, en la diaria, por así decirlo, y creo que es muy importante que conozcamos estos marcos normativos para poder apalear estas situaciones. El relato que le sigue, que es entre diagnósticos y resistencias, básicamente es un relato que continúa, es una continuación de un relato de mi primer libro, Encrucijada entre Ser y la Praxis. En mi primer libro yo planteé un relato, en el último capítulo, planteé un relato de un joven que, nada, en base a una mala praxis de una T, se incorpora otra T, que en este caso era yo, ¿no? Y tuvimos que trabajar todo lo que era el tema del abandono y puntualmente este joven no quería salir de la casa. Y un par de cosas más que están planteadas en el primer libro. En este libro se continúa el relato de este caso y puntualmente se habla, planteo, ¿no? Un proyecto laboral que se llevó a cabo con este joven. Y cuando hablo de un proyecto laboral, planteo las diferentes etapas que hubo en ese proyecto laboral, las diferentes resistencias que hubo, ¿no? Tanto de la familia como del equipo. Cuando hablo del equipo no me refiero que estaba el equipo versus el acompañante, nada que ver, porque en realidad era un equipo interdisciplinario en el cual, como plantea Alicia Stolkiner, basándose en Foucault, el poder circulaba entre todos los integrantes, o sea, era realmente un equipo interdisciplinario, pero bueno, en determinados momentos del proyecto, surgían resistencias de determinadas áreas o de la familia, como decía. Y bueno, básicamente este relato plantea eso. Cómo se llevó a cabo un proyecto laboral, los diferentes niveles que tuvo ese proyecto laboral, bien detallado, y las diferentes resistencias que se presentaron en cada una de estas etapas. El relato que le sigue es el AT como supervisor. Básicamente este relato plantea lo que sería la práctica propiamente dicha de nosotros como compañeros terapéuticos a cargo de espacios de supervisión. Es un relato bien práctico, básicamente, ya que considero que por ahí para profundizar en lo que sería la teoría de supervisión hay autores como Leonel Loiden que lo hacen perfecto y los he leído, ¿no? Así que por ahí es un relato que apunta más a la praxis y por ahí si alguien que está trabajando en supervisión lo podría complementar tranquilamente este relato con el libro de Leonel que se focaliza bien teóricamente en lo que es la supervisión, ¿no? El relato de transición de docente-alumno, este relato, como les dije anteriormente, a ver, todas las viñetas van a articular teoría con práctica, ¿no? Y puntualmente este relato cuenta cómo surge mi interés por la docencia, cómo se fue dando todo este proceso, ¿no? El tema este de que, bueno, queremos ser docentes, tenemos que formarnos como tales, qué tipo de formaciones existen para poder acceder a la docencia. Y también cuento o narro mi primer... mi primera experiencia como docente universitario dentro de lo que sería la docencia oficial, ¿no? Y planteo en ese mismo relato una teoría que la teoría no es mía, obviamente. Digo obviamente porque cuando lo lean a decir, che, esto José estás plagiando, acá no, no, la teoría no es mía, está citado en el libro. eh, Planteo un modelo de seguimiento de cátedra y con las diferentes inconvenientes que se podrían llegar a presentar durante esa cursada. Y bueno, planteo todo ese seguimiento de cátedra y problemáticas con esta primera experiencia docente que tuvo por ahí sus primeras complicaciones, ¿no? También planteo lo que sería eh, la enseñanza por capacidades, que creo que es un modelo de educación muy necesario en todos los ámbitos de formación, pero puntualmente en lo que es la formación de la T. Creo que la enseñanza hacia el estudiante hacia el estudiante que está estudiando la tecnicatura o la licenciatura en AT, tiene que ser mediante lo que sería el desarrollo de habilidades, de capacidades, y bueno, justamente todo ese desarrollo teórico que viene justamente de la mano del modelo educacional, lo planteo y lo articulo con mi experiencia como docente. El relato que le sigue, que se llama Cómo ser ateo y no quedar en el intento, por ahí no el nombre de este relato surge o toma como referencia el libro de Juan Cingolani, Cómo ser adolescente y no quedar en el intento, claramente el título sale de ahí, ¿no? Lo tomo como referente. Y
Y es un relato que, a ver, es un relato por ahí que apunta a provincia de Buenos Aires, más que nada. Es un relato que, disculpen, es un relato que es la ampliación de una nota que me hicieron a mí en la revista PsicoZoom de la ciudad de Mar del Plata, que es una revista de psicología, en el año 2019, en la cual me preguntaban, ¿no?, la importancia de la tecnicatura a nivel formación para los acompañantes terapéuticos. ¿Y por qué es una ampliación de esa nota? Y ustedes me podrán preguntar, che, pero ¿qué pasó del 2019-2020 hasta ahora? Básicamente lo que pasó en Provincia de Buenos Aires es la matriculación de la T. Entonces, bueno, en este relato de cómo ser ateo y no caer en el intento, explico un poco cómo es la matriculación, quiénes acceden a la matriculación, los diferentes tipos de formaciones que existen, los diferentes tipos de formación a nivel capacitación constante que existe, bueno, barra, etcétera, ¿no? El relato puntualmente apunta a eso. Después el relato que le sigue, que se llama Lo que la pandemia nos dejó, es básicamente un relato que planteo lo que para mí fue un quiebre en el acompañamiento terapéutico. No sé si la verdad es un quiebre, sí por ahí marcó un antes y un después, que fue el tema del contexto pandémico. Para mí la pandemia, los acompañantes terapéuticos, vino a unirnos, vino por ahí a promover una especie como de fraternidad, ¿no?, entre nosotros. Yo recuerdo cuando publiqué el primer libro, Encrucijada en Deseo y la Praxis, que fue en plena pandemia, y recuerdo muchísimos colegas de diferentes partes del país, a Ariel en San Juan, siempre lo pongo como ejemplo, que se contactó conmigo, me organizó la distribución de libros en San Juan, creo que eran 20, 30 libros a San Juan, sin conocerme, confianza ciega. Bueno, y eso por ahí se planteó mucho en pandemia. En la pandemia para mí hubo un hecho muy significativo, que fue el primer encuentro estudiantil de acompañantes terapéuticos, organizado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán, el cual tuvo más de 100 disertantes, y por ahí como característica principal tuvo que los 100 disertantes eran acompañantes terapéuticos en ejercicio de la actividad, algo muy significativo. Como planteo en el relato, para mí por lo menos a nivel supervisión cambió muchísimo antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, por ahí, cuando, cuando se contactaban al centro buscando supervisor, priorizaban que el supervisor sea psicólogo, sea terapista ocupacional, o sea psicopedagogo. Actualmente no, después de la pandemia no. Después de la pandemia como que se empezó a pedir que el supervisor sea acompañante terapéutico. Todo este proceso de cambio que yo noto a partir de la pandemia está relatado en ese relato. Después bueno, está el relato de experiencia AATC, que sería básicamente la experiencia de la agrupación de acompañantes terapéuticos en cooperación. Es una agrupación que habíamos hecho en su momento con un grupo de colegas de la ciudad de Mar del Plata. Eh, Era una agrupación que básicamente lo que buscaba era aportar nuestro granito de arena a la profesión, buscaba aportar formación gratuita, buscaba aportar un espacio de cooperación en la cual, por ejemplo, eh, el ATEC estaba intentando buscar dónde estudiar, bueno, tuviera una base de datos, bueno, en fin. El relato básicamente detalla todas las actividades que desarrollábamos como agrupación y intenta promover, ¿no?, o por lo menos esa es mi intención, que como compañeros terapéuticos nos agrupemos, generemos agrupaciones, asociaciones, generemos hermandad, ¿no?, en definitiva, y militemos la profesión. Creo que es muy necesario militar la profesión. Entonces, bueno, este relato plantea cómo de nuestra humilde agrupación, cuando militamos la profesión en aquel entonces, se generaron algunos cambios, más que algunos cambios, pudimos, más que generar cambios, perdón, pudimos aportar nuestro granito de arena a la profesión. Bueno, el relato que le sigue, primera caída, análisis y reflexión, es un relato que básicamente cuenta la primera vez que yo sentí, es un relato de cuando empecé a trabajar, hace ya 15 años, y como le decía, si en el primer relato yo planteé la primera vez que se me quemaron los papeles, acá directamente en este relato fue como la primera caída, fue como decir, che, acá hice las cosas mal, fallé acá, como compañero terapéutico, bueno, planteo la situación en la cual fallé, y hago este paralelismo de 15 años después, decir, bueno, pará, ¿en qué fallaste? ¿Qué se podría haber mejorado para no fallar? Se podría haber generado esto, y a la vez también esta falla o este error que en mi criterio yo tuve, lo hago un paralelismo con muchas situaciones que yo observo en la práctica cotidiana a nivel coordinador y a nivel supervisor, que muchas veces como compañeros terapéuticos fallamos, ¿no? Entonces como que para ahí trato de hacer un paralelismo como para que este relato sea muy reflexivo y que al acompañante terapéutico que lo lea le sirva o le brinde un aspecto teórico y reflexivo, ¿no?
Por último, el último relato mío, Acompañamiento terapéutico a martillazos. Básicamente este relato, el nombre Acompañamiento terapéutico a martillazos, se basa obviamente, ¿no?, en la filosofía nietzscheana. Y por ahí lo que plantea este relato es muchas veces lo instituido y lo instituyente que hay en el acompañamiento terapéutico, ciertas situaciones que se presentan en el acompañamiento terapéutico. Y también en ese mismo relato, ¿no?, por ahí planteo ciertas falencias, lo que es la teoría de las falencias, ¿no?, y ciertas falencias que se presentaron en su momento hacia mi libro, ¿no?, hacia mi primer libro, Encrucijada entre el ser y la praxis, y trato en ese relato, ¿no?, como de desmarañar esas falencias, nada, promoviendo el diálogo, promoviendo el posicionamiento crítico, promoviendo la reflexión, etcétera. Y por último, el relato Otros Decires. Este relato, como les conté un poquito al principio, este relato lo que busca básicamente es eh, convocar a colegas de diferentes partes del país. Convoco a Juan Pablo Gueglio, a Leticia de San Luis, convoco a Fernando de Mar del Plata. Bueno, en fin, convoco diferentes colegas de diferentes partes del país para que me compartan, que les agradezco muchísimo que los hayan hecho, para que me compartan un relato de su praxis, ¿no?, en situaciones como muy puntuales, como puede ser AT judicial, AT en hospital. Bueno, básicamente eso por ahí sería todo un breve resumen del libro. Espero que estén interesados en adquirirlo o en leerlo. Y me parece muy importante puntualmente, como les dije en el primero, les vuelvo a decir en el segundo, agradezco de corazón a todas las personas que han apostado en su momento y que están apostando ahora en lo que es la escritura independiente, porque la realidad que no es fácil. eh, Conlleva un trabajo, un laburo muy importante publicar un libro, y más cuando es de autopublicación. Así que les agradezco muchísimo a todas las personas, a todos los acompañantes, a todos los y las acompañantes que han confiado y apostado en mi primer libro, que están apostando en mi segundo libro. Básicamente les agradezco a todos los que han confiado en mis escritos. Y bueno, eso fue todo. Nos estamos viendo y un abrazo grande. Chau, chau.